Bueno, y empecemos con ese titular de Latam Mobility, que tuvo su sexta edición acá en la ciudad de Medellín, con más de 1000 líderes empresariales, autoridades, inversionistas y bueno, expertos en el tema de la movilidad, sobre todo a propósito de lo que estamos hoy viviendo y es un auge inusitado que yo pensaba que no iba a ser tan posible tan rápido y es el de la, la movilidad eléctrica y sostenible. Bueno, se acaba pues de llevar a cabo este encuentro especial aquí, la Tal Mobility Colombia, en la ciudad de Medellín. Y pues, ¿cómo le fue? ¿Cómo nos fue? Mejor dicho, a todos los que participamos en esta actividad. Así que vamos a saludar al director Andrés García. Bienvenido a Clickacy, el poder de la información a un clic. La democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido, Andrés. Hola Roger, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarles. ¿Cómo va todo? Aquí Muy nos bien, dejamos señor. hasta un poquito la voz en el evento, pero muy contentos con el resultado. ¿Cómo? A ver, cuéntenos pues de una vez de resultados. No, muy contentos, la verdad, así como tú lo dices, yo creo que la electromovilidad, la movilidad sostenible es una realidad para todos hoy. Se está evidenciando cómo la masividad del sector hace que pues la comunidad crezca. Nosotros a la final nuestra misión y nuestro propósito general es desarrollar y seguir desarrollando esta comunidad de movilidad sostenible por toda Latinoamérica y como somos de naturaleza ecosistémica y de comunidad, pues si el mercado, la comunidad crece, nosotros también, y eso se evidenció en estos 2 días de Latam Mobility. Tuvimos más de 1000 ejecutivos y ejecutivas, directivos y directivas, dirigentes de gobierno que nos acompañaron en estas 2 jornadas para hablar del futuro presente y el desarrollo de la movilidad sostenible en Colombia. Tuvimos más de 25 nacionalidades, nos acompañaron de un montón de países, nos acompañaron además, una cosa que nos tiene muy contentos, de muchísimas partes de Colombia. Eso quiere decir que hoy la electromovilidad no solo es de grandes ciudades, sino que también entre ciudades intermedias y unos ejercicios que no se alcanzan a imaginar lo interesantes en todos y cada uno de los territorios a nivel nacional. O sea, venía gente del suroccidente del país, venía gente de la costa caribe, venía gente del oriente, venía gente obviamente del centro, de Bogotá, de Medellín, del eje cafetero, y eso nos pone muy contentos porque quiere decir que la movilidad sostenible va a ser una realidad. Muchos de los temores que hoy tienen los diferentes usuarios o los que hoy están dudando por optar por las nuevas tecnologías es, bueno, ¿y cuál es la naturaleza y cuál es la capacidad que tiene hoy el país a nivel de carga? Y obviamente ese tema lo resolvimos en el evento. Lo resolvimos tan sencillo, es decir, hoy el país no está preparado, y es una realidad, no está preparado para la cantidad de vehículos eléctricos que hay, entendiendo que hoy Colombia es el país que más acelerado tiene el crecimiento y la penetración del mercado de vehículos eléctricos en toda Latinoamérica. Es el que más está creciendo a nivel acelerado. Y la respuesta es que el país no está preparado, pero fue muy interesante ver demasiados actores en el evento que están comprometidos con la infraestructura de carga y que anunciaron nuevos puntos de carga para la ciudad, sobre todo para Medellín, pero también nuevos puntos de carga para Bogotá, pero también nuevos puntos de carga en diferentes partes del país, empresas que vienen con lanzamientos mensuales de electrolineras, de destinos de carga, de soluciones para la carga de los vehículos eléctricos, y además de eso también se habló un montón de rutas eléctricas entre ciudades, entre departamentos, para que cada vez sea más fácil y cada vez sea más natural poder ir en tu vehículo eléctrico e ir de una ciudad en ciudad sin ningún impedimento, pero también cruzar de un departamento a un departamento hasta cruzar el país, y por qué no ir de país a país en un vehículo eléctrico con todas las capacidades y todas las virtudes. Entonces, bueno, también pues, tenemos unos resultados súper contundentes, y yo creo que el equipo queda muy contento, y sobre todo Medellín como sede de la innovación, siempre poniendo el listón muy, muy alto. Qué bueno. Eh, Andrés, unas precisiones. Cuando me habla de carga, entonces yo estoy pensando en transporte de carga. Estamos hablando de transporte, Claro, claro, ¿ves? claro, claro. No estamos hablando, a ver, o son las dos cosas. Una, carga es las empresas que están ofreciendo la posibilidad de que quienes tienen sus vehículos eléctricos tengan donde cargarlo, Sí. donde
donde, ¿cómo se le diría? Como cuando uno va a una, Recargar. Se a puede hablar recargar, con la palabra recargar, sí. como recargando el Recargar, celular, como recargando el tal cual. celular, ¿cierto? Ah, bueno, entonces Sí, estamos hablando de ese tipo de carga, ¿cierto? O estamos hablando también del transporte de carga que también esperamos que claro. sea sostenible. No, total, total, porque es que, y eso, todo eso lo abordamos en el evento, cuando uno habla de movilidad sostenible son muchas aristas y nosotros conversamos con todas esas aristas, cada uno con sus expertos necesarios, ¿cierto? De hecho, si te doy un repaso de ambos días, empezamos hablando con la política pública. Entonces, cómo los dirigentes públicos están desarrollando sus ciudades, cuáles son las políticas públicas que los van a acompañar. Entonces, hablar de políticas públicas. Después hablamos del sector automotriz tradicional, del vehículo particular, cuáles son las innovaciones, los retos y las adaptaciones que tienen las marcas y cómo están abordando desde su portafolio las diferentes necesidades y ahorita el mercado que está exponencial. Además de eso, con un abaratamiento de los costos impresionantes que yo creo que todos los colombianos ya lo vivimos. Después hablamos de infraestructura de recarga, que es el cargador y la disponibilidad de yo poder cargar mi vehículo, pero no solo mi vehículo, sino también los vehículos de primera y última milla de las operaciones logísticas de las empresas, pero también de carga intermunicipal. Entonces ahí también empezamos a hablar de las diferentes soluciones, no solo para el usuario final, sino también para la logística, para la última milla, para las operaciones, para el transporte público, cómo van a empezar a desarrollarse todas estas soluciones. Después hablamos de la logística per se, que la logística per se la vimos desde lo micro hasta lo macro a nivel de carga, ya digamos, de carga logística, o sea, cuál es esa primer y última milla, ese nivel de reparto que tienen nuestras ciudades y cómo se están electrificando también ese reparto de primera y última milla, pero también cómo se empieza a electrificar y cómo se empiezan a desarrollar operaciones de carga, en lo que nosotros conocemos en Colombia como tractomulas, o se conoce muy en Latinoamérica como los tractocamiones, que también empiezan a desarrollar operaciones eléctricas y vemos pilotos impresionantes en México y Santiago de Chile que también están empezando a aflorar en nuestro país. Y eso pues nos pone muy contentos, hablar también de cómo las grandes industrias tienen también la responsabilidad de que su cadena operativa y logística se descarbonice, entonces cómo todo un ecosistema se está preparando para eso y entonces ahí empiezan a ver muchísimos modelos de negocio, entonces ya lo estamos abordando desde muchas maneras, obviamente el transporte nunca había necesitado tanta energía como la que necesita hoy, ni va a necesitar tanta como cada día que pase de ahora en adelante, porque cada vez hay más vehículos eléctricos, entonces cada vez más el sector transporte necesita más energía y eso también lo abordamos. Entonces, tanto abordamos todos los problemas y soluciones que hoy demanda nuestro país para la descarbonización, pero también empezando a dar como esos pálpitos a futuro de lo que hay que empezar a desarrollar como equipo, como ecosistema y como país. Andrés, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido como siempre a Germán, ClickCrazy. un gusto. Bueno, mi Un gusto pregunta es la saludar. siguiente. Yo recuerdo que es una meta mundial, si no estoy mal, que creo que en esa época el anterior alcalde de Medellín se sumó a eso de que, si no estoy mal, el 2035 era la fecha como para que no se utilizaran más vehículos con combustibles fósiles, porque habría que hacer la transición a la energía, a los vehículos eléctricos. ¿Cómo está Colombia y cómo ven ustedes a la gente, a las empresas? Estoy apelando más a hablar del tema de conciencia de la gente. Sí, sí, ese mensaje se ha calado como para que la gente sepa lo importante que es esto. No, total, yo creo que sí, sí se ha desarrollado. Voy a hacerte una pequeña ahí aclaración y es más que dejen de haber vehículos a combustión para 2035, son diferentes metas escaladas porque la transición, como su nombre lo indica, es un proceso que lleva un tiempo y hablar de fechas límites en una transición a veces puede afectar. Lo primero es que para 2035 o para 2030, digamos, Colombia se planteó tener 600.000 vehículos eléctricos rodando por las calles de Colombia. Si seguimos a ese ritmo que lo tenemos, vamos a estar muy cerca y esperamos que el ecosistema siga creciendo. El reto para tener 600.000 vehículos eléctricos es muy grande. Hoy nosotros, el parque automotor eléctrico está creciendo a razón del 300%, está creciendo a tres cifras. Se espera que a final de año crezca 400%. El año pasado en Colombia se vendieron alrededor de 20.000 vehículos eléctricos y ya a lo que va corrido el año ya se vendieron más de 20.000. Entonces, digamos, ya hicimos la cuota del año pasado y ya estamos más por romper el récord cada mes y cada día que pase. Entonces, pues es una penetración del mercado muy interesante. Digamos, por debajo todavía hay un país de países como Costa Rica, como Uruguay,
pero digamos muy a la vanguardia de lo que es Latinoamérica, digamos grandes países como México, como Brasil, que son países de un parque automotor enorme, pues están a razón del 6-7, y hoy Colombia está a la razón del 17% y se estima que llegue al 20% de penetración del mercado. Entonces, el país va muy bien y la única forma de explicar el crecimiento tan acelerado y exponencial que ha tenido la electromovilidad, porque para muchos ni siquiera en las estimaciones daba que íbamos a tener una penetración del mercado de un año para otro, donde se crecían 12 o 15 puntos porcentuales de penetración de mercado. Eso es una dinámica de mercado muy impresionante y lo único que lo responde es que el usuario final está teniendo todas las capacidades para seguir adquirir estos vehículos. No solo el usuario final desde el particular, sino el usuario final desde alguien que maneja operaciones, desde alguien que tiene su operación en su empresa y también está diciendo, venga, aportémosle a la electromovilidad. Y eso no es sino pues una confianza, digamos, en Colombia, una confianza en la capacidad de la energía, una confianza en las nuevas tecnologías, y el usuario final ya se lo está entendiendo. De hecho, hay en el sector varios me conocen porque yo digo que hasta que mi padre hable de kilowatt hora y de capacidad de carga y de electrolineras, así como siempre ha sido normal para él hablar de galones de gasolina, hasta que mi padre, que no está en este mundo, lo entienda y se le haga natural hablar de, no, sí, de 60 kilowatts hora, un cargador de 60, un cargador de 70, carga C, carga DC, cuando eso se vuelva súper natural en el ecosistema, yo digo, la misión ya terminó porque se volvió, digamos, se emancipó, digamos, la tecnología. Pero ahorita empezamos a ver, y sobre todo en el evento, fue muy grato ver cómo el nivel de conciencia y el nivel de concientización sobre la electromovilidad ha crecido un montón. La gente ya habla de carga rápida, de carga lenta, con muchísima naturalidad, habla de las necesidades que tiene, habla de los protocolos. También el país ha avanzado en términos digamos, esa batería legal para tener una tranquilidad y una seriedad jurídica, eligiendo protocolos, y esperemos que también elija protocolos de interoperabilidad, y también allí un poquito la legislación del país ha generado esa seguridad jurídica. Entonces, pues ya cada vez hay más entendimiento global de todo el ecosistema y eso nos tiene muy contentos, y eso, lo que te digo, responde a ese crecimiento acelerado. Andrés, buenos días, cordial saludo. Javier. Me encuentro unos datos que me parecen importantes de compartirlos. En el mundo hoy están rodando 116 millones de vehículos eléctricos. Esto es una relación de un vehículo eléctrico por 33 a combustión. En Colombia hay 77.215 eléctricos y es una relación de 1 por cada 250. Y en Medellín hay entre 7.500 y 8.000, una relación de 1 por cada 120 vehículos a combustión. Estamos todavía muy lejos del promedio mundial. Sin embargo, aquí hay un dato interesante, y es que la compra de vehículos eléctricos o híbridos ha crecido un 30% en los últimos años. ¿Esas cifras qué nos pueden indicar? Porque se plantea que el año 2030 es un año, digamos, crítico, porque ahí se va a dar un poco la conversión de ya estar más fabricando, no rodando, sino fabricando más vehículos eléctricos y a combustión. No, total, o sea, eso trae unos retos muy grandes. De hecho la cifra, ahí yo te la tengo que acotar un poquito, porque ahí pusiste, al principio me pusiste vehículos de serie bajas emisiones, y en Colombia, y primero pusiste vehículos eléctricos y en Colombia pusiste vehículos de serie bajas emisiones, porque el ratio es mucho más grande. O sea, lo que tiene que trabajar y crecer en penetración de mercado en Colombia es muchísimo más grande, porque no hablamos de 700.000, porque pues eso es más entre el segmento de cero bajas emisiones hasta Euro 6, pero vehículos eléctricos en Colombia estamos más por el orden de los 40.000, y llegar a esa meta de 600.000, pues ahí ya te la digo. O sea, si lo vemos en perspectiva, y por ahí en el sector se habla mucho, es 2030 es pasado mañana. Sí, y tener 600.000 vehículos eléctricos puestos en servicio y en operación en nuestras calles no es tan sencillo, pero se puede, y el mercado pues de un año para acá ha crecido impresionante, y si conserva este mismo crecimiento, pues podemos ver más real esa meta. Nos tenemos que preparar en muchos casos, ¿cierto? Por ejemplo, un dato que te doy: si Colombia llegase, y esto es bajo una estimación de capacidad instalada, cabe la aclaración, si Colombia quisiera llegar a esa meta de 600.000 vehículos eléctricos, necesita tener alrededor de 5 gigas más de generación, o de capacidad instalada para la generación, para inyectar a la red.
es decir, muchísima energía, ¿sí? Para los que no entienden mucho las proporciones eléctricas, muchísima energía. Y se los voy a poner más en términos relativos diciéndoles que la construcción de 5 gigas de generación en Colombia, eso nos ha tardado en el pasado y en el presente cercano décadas. O sea, construir gigas de generación nos ha tomado décadas de desarrollo en infraestructura. Es decir, prácticamente para la nueva demanda de vehículos eléctricos que se estima para el 2030 y 35, en ese lapso de tiempo necesitaríamos, se lo pongo en términos muy paisas, necesitaríamos 1.2, 1.3 o hasta 1.4 hidroituangos, y eso no se construye en 5 años. Entonces es donde también hay que empezar a desarrollar estrategias que tengan que ver desde otros modelos también de generación energética, que también lo hablábamos en el encuentro, porque pues es donde el país se tiene que empezar a preparar, porque ya empezamos a ver los retos de la masificación en ejercicios de copropiedad, en ejercicios de conjuntos residenciales, donde no es tan fácil tener la carga, donde se necesita entonces una electrolinera o se necesita una repotenciación de los proyectos hoy de construcción y de referencia, y donde hay que empezar a desarrollar temas un poquito más complejos a la hora de elaborar proyectos, donde hay que tener electrolineras con capacidad de generación, con capacidad de generación fotovoltaica, con capacidad de almacenamiento de carga, y empieza a complejizarse un poquito el ecosistema, pero ahí es donde tenemos que llegar si queremos, digamos, alcanzar las metas que nos hemos propuesto como país y como regiones. Andrés, hasta hace un tiempo, y creo que lo hablamos en una intervención suya la vez pasada, las dificultades que se planteaban por parte de la gente que quería de pronto comprar un vehículo eléctrico, y eso viene de gobiernos anteriores, y creo que no sé cómo está la situación ahora. Por eso le quiero preguntar, porque se hablaba mucho de los vehículos muy costosos por los impuestos y todas estas cosas. Entonces, los gobiernos promovían el uso de los vehículos eléctricos, pero no le metían la mano al tema de los impuestos, a aranceles y todas esas cosas. Entonces, para la gente salía más barato comprar un vehículo a gasolina que uno eléctrico porque no se justificaba. Eso por un lado, y por el otro lado lo que hemos venido hablando durante toda esta charla, lo de la velocidad de carga y lo de las facilidades de encontrar dónde recargar, porque eso es lo que a mucha gente le da temor. Yo, ¿qué hago con un vehículo de estos si voy a salir a recorrer el país y me quedo varado en Supía, etcétera, etcétera? Entonces, esos temas se tienen que manejar. ¿Cómo vamos lo de los impuestos y todo esto, y lo de la carga y las electrolineras? No, total, pues yo te lo voy a responder muy desde la experiencia que viví en estos 2 días de LATAM Mobility. En estos 2 días de LATAM Mobility vivimos ahí en las zonas hasta de exhibición, vehículos, unos SUV, vehículos City Car, pero no City Car pequeños, uno con 400 kilómetros de autonomía, que eso da también una confianza muy fuerte. O sea, el promedio de movilización de una persona al día es entre 25 y 30 kilómetros. Y si yo tengo 400 o 500 kilómetros de autonomía, entendemos que la carga no es de un ejercicio diario. Entonces es algo que yo puedo administrar y planear. O sea, ¿cuándo es que yo voy a ir a cargar mi vehículo? Porque puede ser un ejercicio de que yo tengo que cargarlo cada 8, cada 10 o cada 15. Eso por un lado. Por el otro, ese tipo de vehículos que yo te estoy diciendo estaban alrededor, y te lo pongo en pesos colombianos, en precios de lanzamiento de 75 millones, 80 millones, 85 millones, y ni siquiera son los de precios de entrada. O sea, ya hay vehículos eléctricos al margen de los 40, 50, 60 millones nuevos. Entonces, claro, cuando yo te digo eso, y aquel que conoce el ecosistema colombiano empieza a ver cuál es la oferta que hoy hay a combustión en el país, y tener un vehículo a combustión nuevo también tiene unos precios de entrada grandes. O sea, hay City Car en Colombia que vale 65, 70, 75, 80 millones de pesos, City Car. Si yo me voy a las SUV a gasolina, entonces también yo ya me estoy viendo vehículos nuevos desde los 80 hasta los 90, hasta los 140 millones. Entonces empezamos a ver cómo a nivel de precio y de inversión inicial, el vehículo eléctrico con el vehículo a combustión empieza a equipararse de una manera impresionante, que no solo lo equipara, sino que empieza a ser hasta mucho más barato. Entonces, a nivel de inversión inicial, y eso yo creo que también es respuesta al gran crecimiento, es que cuando la gente que hoy se está contemplando comprar un vehículo, cuando ve los precios y la capacidad de ahorro que tiene un vehículo eléctrico, pues toman la decisión. Obviamente hay además de eso ayudas, hay devolución del IVA,
del 5% que hoy, digamos, lo tiene el país. Además de eso, es muy atractivo para muchísimas personas, sobre todo en Medellín o en la capital, en Bogotá, donde las medidas de restricción vehicular o pico y placa, como se conoce, son muy fuertes en esas ciudades, y este tipo de vehículos pues también tienen estas exenciones de restricción vehicular, que es muy atractivo y que lo va a tener hasta el 2035. Entonces pues eso hace muy atractivo también hoy tener un vehículo eléctrico por el tema de la circulación. Entonces la gente empieza a poner todo eso en la calculadora y todo eso en su flujo de caja y dice, bueno, la inversión inicial es más sencilla, puedo tener más utilización porque puedo salir todos los días en el vehículo. El reto es la carga, pero la puedo administrar porque las autonomías que hoy tienen son entre 400, 500, 600, 800 kilómetros, y yo al día me gasto o recorro 30, 40 kilómetros, entonces puedo administrar cuándo es que yo voy a ir a recargar y hacerlo de la manera más cómoda, y lo planeo de la manera más cómoda, y además de eso puedo tener o una solución en mi casa, o si tengo que ir a un lugar, entonces es carga media o rápida, y si es carga media o rápida, una experiencia de entre 35 40 minutos, o si el cargador lo permite y el vehículo también, hasta de 15 minutos. Entonces empieza a generarse una confianza en el consumidor muy interesante. Ese temor ha llevado, por ejemplo, a las ensambladoras, a los constructores, a encarecer un poco la producción en términos de hacer los famosos híbridos. Es decir, por ese temor que usted habla, digamos, la gente prefiere hoy hacerse a un híbrido que a uno eléctrico totalmente, y eso de alguna manera resulta más costoso. Claro, el híbrido es más costoso simplemente por la lógica misma de que un híbrido es tener básicamente dos modelos de motorización, ¿cierto? Moverse desde lo eléctrico hasta lo... Hay también hybrid flex, ¿cierto? Entonces desde la gasolina, desde el bioetanol, desde el gas. Y pues estos modelos de hibridación obviamente responden a necesidades también del mercado. Lo primero también que hay que decir es que las diferentes ofertas que hay en el país también responden a las necesidades del consumidor. Por ejemplo, yo te voy a hablar desde mi experiencia, una persona que viajo mucho, pero viajo mucho no de manera intermunicipal, mi dinámica un poquito más del trabajo y demás es viajar mucho en avión. Cuando yo estoy en casa, mis movimientos son muy cortos, o sea, mi cotidianidad es muy sencilla, ir de pronto al gimnasio, ir a un restaurante, ir a comprar las cosas del hogar. Entonces mi recorrido en la ciudad es muy tranquilo. Entonces, digamos, para mí se suple una necesidad con un vehículo eléctrico. Pero hay gente que sí tiene, digamos, ejercicios más de ir a zonas rurales, de cruzar un poquito más el país, y ahí es donde las tecnologías híbridas pues cumplen un rol fundamental. Y yo creo que si algo entiende el mundo es que casarse con un modelo y una sola tecnología no es responsable. O sea, para cada necesidad hay una solución, y yo creo que la solución para la ciudad es una eléctrica. O sea, tener un vehículo eléctrico en la ciudad es súper bien, pero cuando yo tengo dinámicas logísticas, digamos, más largas, más de territorio rural y demás, la solución puede ser otra, y es perfectamente válido, y creo que es hasta lo más propicio para que la operación sea desde la experiencia del usuario también sea muy buena. Entonces, Sí, yo creo que para cada necesidad hay una solución. Sí, señor. Bueno, Andrés García, director de LATAM Mobility, nos ha ayudado a desmitificar en estas conversaciones que hemos tenido aquí en ClickCrash y el tema de los vehículos eléctricos. Y lo digo así sencillamente porque todavía tenía yo la impresión, incluso hasta esta conversación, de que es que conseguir un vehículo eléctrico es muy difícil. No obstante, uno dice para el tesoro y encontrarlos regados, como si lo estuvieran regalando. Sí, Pues, sí. es un proceso ya, digamos, que más de la cultura que estamos adquiriendo los colombianos. Bueno, Andrés García, qué bueno que les haya ido muy bien, y estaremos atentos a otros avances y a otros comentarios que podamos tener aquí en ClickCrash y en Sinergia Informativa, en el canal.co, en Cable Plus Televisión, en Ultra Hit Televisión y en el canal CNC, por supuesto también en YouTube y Facebook. Muchas gracias, Andrés. Roger, muchísimas gracias. Muchísimas gracias siempre por el espacio, siempre súper invitados a LATAM Mobility, y siempre es un gusto saludarte. Que tengas un feliz día. Gracias a usted. Feliz día también, Andrés García.
Lo que digo es cierto, yo no sé, yo creo que sí. Eso se había venido desmitificando. Yo todavía tenía la idea de, esos carros son muy costosos, no, eso es una bobada. Y fuera de eso, entonces, ¿dónde lo cargamos? En fin, todo lo conversado con Andrés acá, que ha logrado bajarle al nivel de la realidad. Cosas que tienen que ver con la sostenibilidad.